Ya con nosotros y saludo de la manera más comedida al doctor Paulo Jordán, que nos acompaña a través del hilo telefónico. El saludo siempre cordial, doctor. Gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar nuestro análisis de los días sábados. Empecemos con lo que fue definitivamente la destitución de la ministra María Paula Romo. Este creo que es uno de los temas que más golpea porque se la destituye por algo que no correspondía, por algo que probablemente merecía un aplauso. La actuación durante octubre del año pasado. Y se envía, creo yo, un mensaje equivocado a los violentos, a los que pretendieron asaltar el país, a los que golpearon, a los que realmente salieron de ley. Qué mal mensaje, ¿no? ¿Cuál es su criterio sobre este tema? Buenos días, Fernando. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los amigos que están con Colosal a través de la radio y a través de la televisión en Ambato, Tungurahua, el país y el mundo. Bueno, Fernando, creo que es una gran verdad esto, ¿no? O sea, nosotros habíamos dicho, si el juicio se llevaba, el juicio político para la censura y destitución de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, era por los hechos de octubre, nosotros nunca podíamos estar de acuerdo. Porque todos sabemos los orígenes, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a octubre. En octubre hubo un problema de querer desestabilizar al gobierno, querer desestabilizar la democracia. En esos términos, bajo esos términos, nosotros nunca pudimos estar de acuerdo. Además de eso, hay que asumir que en octubre hubo vandalismo, hubo destrucción, hubo paralización del país, hubieron ciudades como las nuestras donde que nos quitaron los servicios básicos, donde que paralizaron la ciudad, donde que nos quitaron los medios de comunicación para poder escucharlos, no había radio, no había televisión. Entonces, bajo esos términos, nunca podíamos haber estado de acuerdo. Pero bueno, se ha censurado y se ha destituido a la ministra de Gobierno. Quisiéramos saber ahora si también se va a juzgar a los responsables de la destrucción de octubre, pues no, de la paralización del país de octubre. Sí, causa también sorpresa la velocidad, la agilidad que ha demostrado la Asamblea para poder juzgarlo, ¿no? Virtualmente. Cuando hay muchas cosas más importantes también podríamos decirlo, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional exige al país aprobar una ley anticorrupción. Ahí está durmiendo el sueño de los justos. Algo tan vital, tan importante para que el país en la actualidad pueda recibir unos créditos que le permita continuar y seguir. Entonces, hay muchos temas que nos dejan desconcertados, nos dejan inquietos, nos dejan pensando, ¿no? Que una asamblea con un desprestigio tal, un nivel de aceptación del 2 o 3%, haga estas cosas donde que el 50 o 60% de sus asambleístas están involucrados en actos de corrupción. No sé qué grado de validez les da. De todas maneras, Fernando, las cosas están dadas. Creo que hay que continuar, el país debe seguir, la asamblea debe dedicarse a hacer cosas más importantes, más urgentes que requiere el país, que demanda. Lo hemos dicho, María Paula Romo, consideramos que es una mujer muy inteligente, muy viva, ha sido una persona muy protagonista en todos estos años del gobierno del presidente Moreno, ha demostrado mucha capacidad, ha estado al frente de muchas actividades del gobierno, pero bueno, hay que cerrar esta página y debemos continuar. Lo que sí debemos es reflexionar sobre estos temas de la Asamblea, ¿no? Creo que si se juzga a unos, deberíamos juzgar a todos, y la justicia, la fiscalía, la procuraduría, todos deberían impulsar para que se persiga a todos aquellos que han infringido la ley, en este caso en los hechos de octubre. No debería reinar la impunidad aquí. Si unos han sido destituidos, si otros han sido llevados a la cárcel, ojalá los cabecillas también vayan presos, Fernando. Eso es básico, ¿no? O sea, la justicia tiene que funcionar de esa manera. No pueden seguir indemnes, no pueden seguir premiados, porque realmente la destitución de María Paula Romo fue un premio para ellos. O sea, fue un obsequio, un regalo. ¿Cómo puede ser posible que un partido lleno de corrupción,
como Alianza País haya sido el que haya llevado la bandera. Y ojo, que junto a Alianza País, o más bien junto al correísmo, porque ese es como debemos denominarlo, junto al correísmo, junto a Amapola Naranjo, a Marcela Guiñaga y otros, estuvo Creo y el Partido Social Cristiano, evidenciando que siempre ha existido un triunvirato que co-gobierna o que gobierna desde la Asamblea y junto al Ejecutivo, pues no. Bueno, eso es innegable, ¿no? También hay que decirlo, hay una dosis de política y politiquería ahí, porque acuérdate que ya vamos a ingresar a un proceso electoral, donde que se van a elegir las nuevas autoridades, ¿no? Y por historia nosotros hemos visto que los partidos políticos que han estado aliados a un gobierno, cuando ya se va a dar un proceso electoral, quieren darse un baño de pureza, ¿no? Y de alguna manera tratar de decir que también están para fiscalizar. Entonces yo veo un tinte también político ahí, ¿no? Sí, no podríamos decir lo contrario. Creo que el gobierno de Moreno, tan solitario como ha estado, tan endeble como ha estado, tan falto de poder que ha estado el gobierno de Moreno, tenía que apoyarse en algunos partidos que de alguna manera le han ayudado. Ahí está lo que tú dices, pues no. Creo que ha sido uno de los partidos que han apoyado a Moreno. El Partido Social Cristiano ha estado apoyando también. Yo creo que hasta el correísmo, en cierta manera, en ciertos momentos. Entonces, todos esos partidos han estado apoyando. Pero se viene un proceso electoral y creo que hay que demostrar que también hay distanciamiento con el gobierno. Entonces, creo que por ahí va más o menos las circunstancias. De todas maneras, la ciudadanía, creo que ahora, Fernando, que se viene el proceso electoral para elegir presidente, para elegir asambleístas, los ciudadanos tenemos que estar más conscientes de nuestro voto, tenemos que valorar nuestro voto. Ahora es el momento de castigar a todos estos corruptos, a todos estos sinvergüenzas, a todos estos que nos han ofrecido maravillas, nos han ofrecido un cambio y no lo han hecho. Tenemos que votar por otras personas, tenemos que elegir por aquellos que sí han combatido la corrupción, aquellos que sí han demostrado corresponsabilidad, aquellos que han demostrado que están con el pueblo, porque creo que el pueblo lo que requiere es que se juzgue y se castigue a los corruptos. Yo creo que hay gente buena, hay gente de valía. Ojalá haya un cambio en la Asamblea, ojalá haya un cambio en la presidencia, ojalá se piense en bien del país y en función de los ciudadanos y de los más pobres, Fernando. El tema de la justicia lamentablemente es algo que nos queda debiendo. Más allá de la fiscal, no pasa nada. El cuerpo de fiscales con el que cuenta y la propia corte son una vergüenza. Ejemplos. El caso del rodeo. ¿Qué es el caso del rodeo para los que no conocen sobre este tema? El rodeo es la prisión de Manabí. Allí estaban poniendo en libertad a los que avanzaban, a los que ya había cómo ayudarles, entre comillas, les ponían en libertad. Y 3 funcionarios jurídicos del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores estaban haciendo negocio con las libertades. Estaban cobrándoles dinero, pidiendo whisky, etcétera, etcétera. Fueron encontrados culpables, se presentaron todas las pruebas. Durante una semana y desde temprano hasta la tarde, el fiscal presentó todas las pruebas, videos, audios, todo lo correspondiente. Inclusive un abogado en libre ejercicio recibió la pena privativa de libertad. Pero a diferencia de lo que pedía la fiscalía, que pedía 13 años, 3 meses y 3 días de privación de libertad, la jueza les dio la pena mínima de 6 años de prisión como autores directos de asociación ilícita con fines de concusión, la pena mínima. Y al abogado que mencionábamos en libre ejercicio recibió una pena de 3 años. ¿Por qué actúa así la jueza María Paula Miranda? No hay explicación. Ninguna explicación. Ella anunció esta resolución este 26 de noviembre, vía telemática. Y ya, o sea, se supone que hay la obligación de justificar por qué hace cada cosa. Reitero, todo el trabajo de la fiscalía, porque ahí sí lo hizo, presentando documentos, pruebas, conversaciones que mantenían los ahora sentenciados Omar Vinicio Q, juez Einstein Reinaldo R.R., Rodrigo Miguel M.,
Eker Cayetano, todos ellos funcionarios del SNAI, y el abogado Marcos Felicísimo A, que hablaban de audiencias, de carpetas, de dinero, de whisky, de todo lo que estaban necesitando. Hay una conversación en que el abogado dice, vea, yo tuve que decirle a ella que el carro no rueda sin gasolina, ¿sí me entiende? Yo le digo que le puedo ayudar, pero no voy a andar a vaca. Entonces, hay que pagar a los jueces, hay que pagar a la gente del SNAI para que hagan el informe. Eso es lo que se decía. Y uno termina preguntándose, con todas las pruebas, todo el trabajo que se ha presentado, y que la jueza califique con, o sentencie más bien, con la pena mínima, no tiene lógica, pues, ¿no? Sin duda, Fernando. Lamentablemente, nosotros hemos conversado y la corrupción, Fernando, está en todos los estamentos del Estado. La justicia no ha sido la excepción. En el correísmo se dio un cambio generacional. Muchos de los jueces, muchos de los operadores de justicia, muchos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia se han identificado con el correísmo. Y dar el cambio con esta misma gente, qué difícil, ¿no? Con estos mismos funcionarios, con estos mismos servidores públicos. Hemos dicho, Fernando, considero que las leyes van a tener que ser cambiadas. No puede ser posible que el COIF y los que son procesados se sometan al procedimiento abreviado, a la colaboración eficaz, y listo, y se solucione. Pero también aquí hay un tema de los jueces, ¿no? Cuando tienen que tipificar el delito por el cual se les va a procesar o juzgar. Ahora todo es delincuencia organizada. Como presentó colaboración eficaz, recibe el 30% de la pena o la mitad de la pena, en el mejor de los casos. Cuando sabemos que este delito tiene, creo, de 5 a 8 años, al menos. Entonces, es complicado, ¿no? No puede ser posible que en nuestro país los delincuentes, los corruptos, los delincuentes sociales tengan todos tantos beneficios y la ciudadanía se sienta desprotegida. Hay que cambiar las leyes, Fernando. Hay delitos como todos estos donde que hay robo al Estado, donde que hay robo, hay alteración a los documentos públicos, a la fe pública, hay concusión, enriquecimiento ilícito, donde que no debería haber perdón ni olvido, donde que se debe tipificar y debe ser juzgado por ese delito, no se puede estar cambiando. Hay que cambiar las leyes, Fernando. Yo considero que no debería darse estas reglas. Una persona que ha robado al Estado ha robado a todos los ecuatorianos. Una persona que ha robado los recursos públicos ha robado el presente y el futuro de todos los ecuatorianos. Entonces, no debe haber ni medidas alternativas, ni debe haber medidas sustitutivas, ni nada. No puede ser que los delincuentes con un año, 2 años salgan a ser candidatos y salgan a ser asambleístas, salgan a ser concejales, salgan a ser alcaldes, salgan a ser presidentes de la República. No puede ser posible, ¿verdad? Entonces, considero que el COIP tendrá que ser cambiado. Y tiene que endurecerse las leyes. Pero ¿es por leyes o es por las personas? Eso me queda como duda. Yo no creo que nos falten leyes. Sí hay leyes prodelincuenciales, pero también hay de las otras. Pongamos otro ejemplo. En la Corte Nacional de Justicia se cumplió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de Gabriel Mansur, expresidente de la Corte de Justicia de Guayas, y su ex asistente Silvana Valladares. ¿Qué encuentran? ¿Qué es lo que encuentran? Un incremento del patrimonio por más de $532,741,99 que no logra justificar este señor. No logra justificar el juez ese incremento de más de $500,000 a su patrimonio. Mientras que a Valladares, en su calidad de accionista de algunas empresas, se dice empleó fondos recibidos en el Sistema Financiero Nacional y en adquisición de bienes para el entonces magistrado. Pero, ¿qué hace la jueza? Prácticamente deja en suspenso la audiencia y aparentemente no los va a juzgar. Y uno termina preguntándose, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, más de $500,000 y la jueza está pensando a ver si lo juzga o no. La fiscalía pide que se lo juzgue y quien hizo la denuncia fue Iván Granda. Y entonces,
¿De qué sirven las denuncias? ¿De qué sirve todo? El señor Granda hizo la denuncia hace más de un año, hace año y medio prácticamente. Y recién, supuestamente la jueza va a tomar una decisión. Se termina preguntando, ¿cómo podemos seguir caminando en este ámbito? No sé si te acuerdas del israelí Oren Sheinman. Es uno de los dos israelíes, al uno presuntamente, las evidencias apuntan que lo habrían mandado a matar, probablemente el señor Bucarán. Acaba de ser sentenciado a más de 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito. O sea, yo me pregunto, lo encontraron con $312,000. ¿Y dónde está el enriquecimiento ilícito? Perdóname, pero yo no lo veo. Yo no veo el enriquecimiento ilícito allí. El señor tenía el dinero, justificó de dónde tenía el dinero, dijo que había estado actuando, dio el nombre de la persona dueña de los medicamentos y que él simplemente le estaba vendiendo. ¿Dónde está el enriquecimiento ilícito? ¿Por qué lo sentencian con más de 6 años de prisión? O sea, no termino de entender. Entonces, si hay enriquecimiento ilícito, ¿será del que entregó la plata, pues, a cambio de los medicamentos? ¿O él sí justificó cómo? El señor Bucarán, Jacobo Bucarán. Pero a él no lo van a juzgar por esto, pues, o sea, ¿en qué estamos? No hay duda, Fernando, que tenemos problemas en la aplicación de la justicia, en la actuación de la justicia, en los operadores de justicia, llámese jueces, funcionarios judiciales. Creo que como en todo hay buenos y malos, ¿no? También aquí hay una falsa solidaridad que creo que los corruptos y los sinvergüenzas deberían estar fuera de la función pública, sea cual sea. Hay problemas en las leyes también, y es otra gran verdad, Fernando, porque si la ley te da muchos caminos para escoger y para poder tipificar el delito por el cual se le va a juzgar, es obvio que cuando hay un poder económico tras de eso, un poder político, hay muchas facilidades, y eso creo que no es de ahora ni es de ayer, es de muchos años atrás, y a lo mejor seguirá esto, ¿no? Solo la gente pobre que ha caído presa por desgracia, a veces por circunstancias que pueden ser eventuales, sabe lo que cuesta estar preso, sabe lo que cuesta un proceso judicial. La justicia, cuando tú entras a las instituciones, a las instituciones de justicia, y dicen que los servicios en esta institución son gratuitos, ¿no? Pero todos sabemos que no es así. La justicia cuesta y cuesta muchísimo. Si tú eres un político que ha acumulado mucha riqueza a través de los años producto de la corrupción, si eres un político que has hecho presencia durante muchos años, qué difícil juzgarte, pues, ¿no? Hay jueces que titubean, jueces que no tienen la suficiente moral y la suficiente ética para poder sancionarlos. Los políticos también son muy hábiles, ¿no? Acuérdate del caso de los Bucarán. Ellos se dan el lujo de amenazar a cualquiera, ¿no? Con esas referencias, mucha gente se ha excusado de conocer incluso los casos. Ellos dicen que les odian. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Qué nivel de políticos también tenemos? ¿Qué nivel de corrupción? Sin embargo de eso, Fernando, si bien pueden fallar los operadores de justicia, creo que también las leyes actuales son demasiado blandas. Las leyes actuales, como tú mismo lo acabas de decir, son pro-delincuenciales. Ladrón, corrupto, pillo, sinvergüenza es el que roba $1 como el que roba millones de dólares. Y todos ellos deberían ser juzgados. Aspiremos que la justicia vaya mejorando, Fernando. Creo que la idea es que el país vaya avanzando, ojalá las instituciones se vayan fortaleciendo, ojalá se vaya corrigiendo los errores que hemos ido cometiendo, ojalá el país, las instituciones de justicia, la institucionalidad en el país vaya avanzando. Creo que como ecuatorianos es lo que perseguimos y es lo que queremos, tener instituciones fuertes, sólidas, que den credibilidad, que den confianza para que el país pueda seguir adelante. Vamos a hacer una pausa y continuamos este diálogo con el señor doctor Paulo Jordán. Ya volvemos.
Y vamos a continuar, porque hay varios temas que son importantes, irlos proponiendo, irlos revisando. Me quedo pensando en el señor Cabrera, que pertenece al Consejo Nacional Electoral. Uno se preocupa y dice, bueno, ¿y qué le pasa a este señor José Cabrera Zurita? Ahora aparece en pantalla para anunciar que Justicia Social no inscribió su binomio presidencial. O sea, nos toman el pelo y le toman el pelo al país. ¿Qué van a decir en este instante? Que el señor Álvaro Noboa no fue a inscribirse en esta semana y que ayer concluyó el plazo para que pueda inscribirse. ¿Pero acaso no anunciaron ellos que no le van a permitir inscribirse? Ahora sale con el cuento de que ha tenido todo el tiempo, pero que no se ha inscrito. El movimiento inscribió candidaturas al Parlamento andino y asambleístas provinciales, siendo su decisión, dice él, no inscribir asambleístas nacionales ni binomio presidencial, reiteró. La decisión. Pero el país entero sabe que la decisión es inscribir a Álvaro Noboa. Este señor nomás, yo no sé de dónde se inventa lo que dice. O sea, no tenían fuerza de ley, no tenían ninguna capacidad de impedir la inscripción de Álvaro Noboa, pero dijeron a través de todos los medios que no iban a aceptar, que no iban a permitir. Y el partido de Noboa y los abogados de Noboa pasaron toda la semana poniendo escritos, reclamos, tratando de que esta gente cambie de idea. Ahora sale Cabrera muy suelto de huesos y dice, no se inscribió. Pero si ellos dijeron que no iban a permitir la inscripción, entonces ahora supuestamente van a jugarnos a aquello de que simplemente estaban diciendo que no podía inscribirse, pero sí podía inscribirse. Y como no se inscribió, ya no puede participar. O sea, otra tomadura de pelo. Y esta gente pretenden ser garantes de las próximas elecciones. Realmente esto de Noboa, Fernando, con el respeto y consideración posible para el candidato, parece ya un cuento, ¿no? Es una novela. Es una novela. Hoy sí, mañana no. Lamentablemente todo esto parte porque, te digo, Álvaro Noboa no ha trabajado con su partido, lo que ha hecho el resto de candidatos. Y bueno, por una manifestación en redes sociales, en el pueblo, de que Álvaro Noboa tiene posibilidades, eso le obligó a que él se presente como candidato, ¿no? Acuérdate que él, no me acuerdo en qué mes fue, que él dijo que él iba a desistir de su candidatura para que la derecha pueda enfrentar al correísmo, ¿no? De todas maneras, te digo, es porque nosotros, aquí los partidos políticos, no son verdaderamente organizados, porque no trabajamos profesionalmente en el tema de los partidos políticos. Hay 2 o 3 partidos que han trabajado todo el tiempo y se han organizado. También hay que decirlo, el Consejo Nacional Electoral, a través de sus vocales, han prevaricado sus criterios. Y desde un inicio no han hecho cumplir el Código de la Democracia y sus reglamentos. Porque si, en el caso de Arauz, quien no registró su candidatura o al momento de registrar su candidatura no presentó los requisitos legales, no inscribió su binomio para la vicepresidencia, se le legalizó su participación. Y así se dan en otros casos como el de Yacu Pérez y otros candidatos. Entonces sí parecería que hay una parcialidad en este caso de Noboa, ¿no? Aunque, como tú dices, los vocales del Consejo Nacional Electoral que aprobaron esta decisión aducen que Justicia Social nunca realizó primarias para su candidato a la presidencia de la República. Eso aducen ellos. A ver, ¿qué dice la ley referente al reemplazo de un candidato? Que no necesita hacerse primarias. Eso dice la ley, no yo. Supongamos que, como ellos dicen, no era reemplazo del candidato y tenían que sí hacer primarias. A ver, les dieron un plazo de 15 días para hacer las primarias, para elegir los candidatos y para inscribirse. Plazo que fue irrespetado por el Consejo Nacional Electoral, que en medio camino decidió que el señor Noboa no podía inscribirse. O sea, los plazos nunca fueron irrespetados por el movimiento. Y el movimiento sí hizo primarias. Entonces, uno termina preguntándose, bueno, ¿y qué pasó? Ahora no terminan de ponerse de acuerdo, porque dicen, no, es que ellos no pueden reemplazar un candidato, dicen, porque ya estaba inscrito o inscribieron a Fabricio Correa, dicen.
Fabricio Correa se retiró de la lid, eso es verdad. Pero cuando Fabricio Correa iba, más bien, pretendía retirarse de la lid era porque desaparecieron el partido, porque le quitaron la vida. Si el partido ya no existe, ya no existían esas primarias, pues o no. Si después le vuelven la vida al partido político, el propio Tribunal Contencioso Electoral le da los plazos, pues 15 días de plazo. Plazos irrespetados por los vocales del Consejo Nacional Electoral. Esa es la diferencia. O sea, aquí los responsables de todo son estos vocales. Sin duda, el Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de justicia, ¿no es cierto? El Consejo Nacional Electoral. Se entiende que los criterios jurídicos que emiten son recomendaciones. Quien asume o no asume, o decide o no, es el Consejo Nacional Electoral en pleno. A ver. La máxima autoridad, en este caso, es el Tribunal Contencioso Electoral en este tipo de procesos. Por eso es que el propio Consejo Nacional Electoral recurre a ellos. O sea, esa es la máxima autoridad. No es que el Consejo Nacional Electoral puede irse en contra de una decisión del Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral es superior, jerárquicamente hablando, al Consejo Nacional Electoral. El uno toma las decisiones y el otro las ejecuta. No puede ser diferente. En el orden legal. En el orden legal, obviamente. Discreparía ahí, Fernando. Tú sabes, ahí discreparía porque si bien pueden ser de obligación, las recomendaciones en derecho deben ser acogidas, ¿no es cierto? Pero ahí el Consejo Nacional Electoral y sus vocales en pleno tendrían que decidir. A ver, que después de eso podría ser objeto de sanciones, de una contraloría, es otra cosa muy diferente. A ver. La máxima autoridad en el tema electoral en este instante es el Tribunal Contencioso Electoral. Las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral se tienen que cumplir, se deben cumplir. No hay forma de evitarlas. A ver, un partido político X, Y o Z, cualquiera, evitemos al señor Noboa, que es un caso aparte. Cualquier decisión que haya tomado el Consejo Nacional Electoral con sus vocales es apelada al Tribunal Contencioso Electoral. Y la decisión del Tribunal Contencioso Electoral tiene que cumplirse. O sea, no puede esquivarse. Ese es el tema. O sea, es como decir que, a ver, no sé cómo ejemplificarlo, pero el asunto es absolutamente claro. Es como cuando tú dices, bueno, pues, ¿quién gerencia una cooperativa? Es el gerente, obvio. Pero el gerente no puede hacer lo que no está normado. Y si hay una apelación a una decisión del gerente, ¿quién resuelve? Resuelve la directiva, pues. Es decir, el presidente de la cooperativa, los miembros del consejo. Y si no se cumple esa decisión o si queda alguna duda, habrá que llamar a una asamblea de socios. Pero no es el gerente el que toma la decisión. O sea, aparentemente es el que acata la decisión. Lo mismo pasa en el caso del Consejo Nacional Electoral. Los vocales actúan por propia cuenta, excepto en estos casos. Cuando hay un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, tiene que ser acatado. Si no, ¿para qué se apela al Tribunal Contencioso Electoral? Si al final los miembros del Consejo Nacional Electoral van a hacer lo que quieren, eso no se puede hacer. Y tengo entendido que el Tribunal Contencioso Electoral, si no son acatadas sus decisiones, puede destituir al que no acata, pues, ¿o no? Tengo mis dudas, Fernando, tengo mis dudas. Pero el Consejo Nacional Electoral tiene dos órganos, ¿no es cierto? El Sí. Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral en pleno. Así es. A mi criterio, el Consejo Nacional Electoral es el órgano que decide en temas legales. Como tú dices, si un partido político apela, no está de acuerdo con la decisión, apela. Pero ¿a quién le apela? ¿A quién apela? Al Tribunal Contencioso Electoral. Obvio, porque es la máxima autoridad, pues. Porque si no apelaría a ellos, sería una pérdida de tiempo, pues. Se entiende que las decisiones que toma en derecho, el Tribunal Contencioso Electoral tendría que el Consejo Nacional Electoral en pleno, a través de sus 5 vocales, aceptar y acogerlas, ¿no es cierto? Así es. Ya. Pero en este caso estamos viendo que el Consejo Nacional Electoral, haciendo uso a lo mejor de sus facultades, no observa. Sí.
Entonces, te digo, aquí hay un problema de fondo, Fernando. Es que desde el comienzo el Consejo Nacional Electoral en pleno no ha hecho respetar el Código de la Democracia y sus reglamentos desde el momento de la aceptación de las candidaturas. Entonces, ahora, ¿qué le podemos pedir al Consejo Nacional Electoral? ¿Qué confianza podemos tener? ¿Qué credibilidad podemos tener? Entonces, también hay una dosis, creo que, dedicada a Álvaro Noboa, no hay que decirlo, es frontalmente. También, no sé si en unos momentos les es conveniente la participación de Noboa, en otros momentos ya no les es conveniente y lo dejan fuera, ¿no? Bueno, mira, ya se ha visto quién cogobierna, ¿no? El Partido Social Cristiano, creo, el correísmo, porque con ellos están. No pueden negar aquello. Entonces el tema es muy claro. Entonces, por ende tienen influencia, pues, ¿no? Así es. Y eso es lo que estamos viendo. Están jugando con sus intereses, a los intereses de ellos, no al respeto a la ley, lamentablemente. Así es. Y ese es un problema del país en general, pues. Y ese es uno de los aspectos en los que debemos insistir. Me quedo pensando en el tema político. Por ejemplo, César Monge dice es demencial que el candidato correísta piense en desdolarizar la economía. ¿Tú crees que es lógico sacar la dolarización? De ninguna manera, Fernando. Un no rotundo. Porque sí creo que el sistema monetario de dolarización, que lo venimos aplicando ya por 20 años, es, creo que lo más beneficioso que se ha hecho para todos. ¿Por qué crees que hay tanta inmigración al país, a nuestro Ecuador? Creo que es la primera vez que, pese a los graves problemas, a los graves conflictos internos, a los graves conflictos externos, ahora con esto de la pandemia, la economía de alguna manera se ha sostenido. Creo que ningún ecuatoriano podría ser ajeno a aquello, Fernando. Nosotros, que ya tenemos cierta edad, sabemos cuando teníamos el sucre, por más que digamos que nuestro sucrecito, nuestra moneda, por más cariño que le tenemos a la patria, pero nosotros sabíamos que eso no brindaba ninguna garantía, ninguna seguridad, ninguna estabilidad económica. No había futuro por el manejo de los políticos, por el manoseo político que había. Entonces nosotros hemos vivido en carne propia esa inestabilidad tremenda. Nosotros tenemos el reflejo ahorita en Venezuela, tenemos en Cuba, tenemos en Argentina. Creo que sería lo peor que nos podría pasar, que nos quiten el dólar. Y no hay que permitirlo. No podríamos soportar. Y no hay que permitirlo. ¿Quiénes proponen aquello? Este candidato Arauz, que además propone, para engañar a la gente, una renta básica de $400. O sea, él va a regalar $400 a cada persona en Ecuador. Pongamos 10 millones de personas, hablamos de $4,000 millones al mes. Al año significarían $56,000 millones, porque son 14 sueldos. Más todavía nos está faltando la mitad de los sueldos que son las vacaciones. Entonces, estamos hablando de una fortuna. ¿Y qué dice él? Que no va a ser préstamo, ni que tampoco es dólar verdadero, que es dinero electrónico, etcétera, etcétera. Pero no entiende, o no termina de entender, que el dinero electrónico es la maquinita de hacer billetes del Banco Central, pues. Es volverle a dar al Banco Central la maquinita de hacer billetes y destruir la economía como ya pasó años ha. Y no es el único. Velasco propone una moneda digital para focalizar subsidios y modernizar servicios. Focalizar subsidios y modernizar servicios. O sea, ellos quieren gastar lo que no tienen. ¿Quién va a terminar pagando esto? No ellos. En el mejor de los casos, o en el peor de los casos, si cumplieran, la economía que va a quedar hecho polvo es la de Ecuador. Ellos se irán y no habrá ningún problema. Ellos se llenarán los bolsillos precisamente con la moneda digital que la cambiarán por dólares reales. Ellos sí la cambiarán por dólares reales. Se llenarán los bolsillos y se irán. O sea, puede ser posible que el país no termine de entender, y digo esto porque supuestamente las encuestas siguen insistiendo que Arauz va primero. Y uno sonríe y digo, bueno, primero, pero en una encuesta que deben haberle hecho al señor Cabrera, primero en una encuesta en la que vota Tamaín, primero en una encuesta en la que vota Estela Cero, primero en una encuesta en la que vota Correa, pero en una encuesta real, ni de lejos, ni de lejos. El país no va a votar por alguien como él. Y uno termina preguntándose, ¿qué es lo que están pretendiendo hacer?
Estos anuncios de que va a ganar este señor simplemente son engaños a la gente a través de encuestadoras a las que compran. Santiago Pérez era el encuestador de bolsillo de Correa y es el que está diciendo todo este tipo de sandeces, porque para mí no son más que estupideces aquello. Esto no es una verdad, es una mentira con la que pretenden engañar al pueblo. ¿Cómo evitamos que esto al final pase? Fernando, el correísmo nunca entendió. Creo que el correísmo nunca entendió que la dolarización es lo mejor que nos pudo haber pasado y que nos sigue pasando, Fernando, como sistema monetario. El correísmo no, jactados en su ideología, en su manera de ver el mundo, en una ideología que nos lleva a la pobreza, no les interesa el resto de gente. Ya lo han dicho, ¿no? El correísmo se llevó 70.000 millones de dólares. ¿Qué les puede interesar al pueblo? ¿Qué les puede interesar al resto de la gente, no? El resto de ciudadanos. Fernando, creo que si hacerles entender a esta gente va a ser imposible, porque ellos no van a entender. A ellos lo único que les interesa es el poder, tener el poder en el país, destruir al país y después buscar la impunidad de sus líderes, ¿no? Como que esto va a durar toda la vida, como que su líder nunca se va a morir, ¿no? Me parece una torpeza. Yo creo que hemos convocado aquí a través de Colosal. El interés personal, el interés del partido político, el interés mío, mi ideología, debe estar por debajo del interés general y del interés de todos. Si la dolarización ha traído cierto bienestar a la gente, a la población, a todos en general, hay que mantenerla, pues hay que trabajar por sostenerla. Si a mí los Estados Unidos no me es agradable por mi ideología de izquierda, pero creo que es mi primer socio comercial, tenemos que apoyar y tenemos que empujar, pues, ¿no? O sea, yo no entiendo a la clase política. Lamentablemente, el desarrollo del país lo debemos a la clase política que tenemos, pues, ¿no? Si tuviéramos políticos inteligentes, capaces, con visión de futuro, que quieran dejar un nombre en la historia, como lo hacían antes nuestros antepasados, ¿no? Mariano Castillo, como lo hacía Juan Benigno Vela, Juan Montalvo. No sé, hay un montón de gente que ha dejado su nombre y ha dejado para la historia. Pero pasar a la historia por piso, por sinvergüenza, por ladrón, porque te han sentenciado a 8 años. No sé, ¿no? No sé si eso es bueno, ¿no? Pero se quedan con muchos millones de dólares en el bolsillo. Esa es la diferencia. Pero hacemos pausa. Hacemos pausa, Paulo. Volvemos para continuar con este diálogo. Es Colosal su radio. Es increíble, ¿no? Está con nosotros el señor doctor Paulo Jordán, a quien seguimos escuchando. Perdón que te corté, estabas haciendo referencia precisamente a la importancia de mantener la dolarización, Paulo. Sí, Fernando, justo eso conversamos y decíamos, creo que para nosotros como ecuatorianos, si algo positivo dejó el gobierno de Maguad fue esto y haber arreglado. Se puede haber sido perjudicial para el país, pero haber establecido los límites
definitivos con el Perú. Porque acuérdate que eso también cíclicamente era un problema grave de inestabilidad para el país, tremendo. Y la dolarización, Fernando, creo que debe insistir para nosotros que hemos vivido cuando teníamos los sucres, es un desastre, ¿no? Un desastre, una inestabilidad tremenda que no permitía que trabajemos. Y eso hay que enseñarles a los jóvenes, hay que decirles cómo funciona esto. Acuérdate que los maestros, los maestros carpinteros, albañiles, no tenían pues esa posibilidad que ahora tienen, ¿no? Para comprarse maquinaria, para comprarse servicios, para comprarse equipos, para trabajar. Si algo permitió modernizar, ha sido justamente la dolarización, porque ha dado estabilidad o cierta estabilidad económica, que podamos planificar nuestras economías, nuestras finanzas, y eso hay que hacerles entender a los muchachos, a los jóvenes, más allá de que yo sea de izquierda, sea de derecha, en unos tiempos donde las ideologías prácticamente, Fernando, no sirven, pero creo que hay cosas buenas y esas cosas buenas hay que defenderlas y tenemos que aferrarnos. Creo como ecuatorianos que este grupo de izquierdosos, este grupo de sinvergüenzas, por sus intereses politiqueros quieran estudiar el país, no debemos dejarnos. Creo que si nosotros como ecuatorianos permitimos aquello, seremos corresponsables. Tenemos el espejo en Venezuela, Fernando. Eso tenemos que defenderlo, creo que como dice el pueblo, con uñas y dientes, Fernando. Ojalá, hay una corresponsabilidad de los ciudadanos y de nosotros como ciudadanos de vender eso a los jóvenes, a la gente que no sabe, ¿no? Que cree que Correa ha sido el Salvador o ha sido el Cristo, que es una mentira, pues no. Fue Luzbel nada más, ni siquiera aquello, fue Satán, el demonio. Bueno, y lo que nos preocupa ahora es la inseguridad. Un secuestro, varios crímenes y asaltos movilizan a grupos especiales hacia Guayaquil. Pero el problema no solo es Guayaquil, es el país entero. O sea, uno termina preocupado. Lo que acabo de leer es uno de los titulares, el titular principal del Universo el día de hoy. ¿A quién secuestraron? A Heriberto Glass Espinel. Se dieron varios crímenes, inclusive el crimen de un periodista y varios asaltos que han movilizado a grupos especiales hacia Guayaquil. Pero el problema no es Guayaquil. El problema es la patria entera. Hay una inseguridad terrible en todo sector, mi querido Pablo. Sí, Fernando, es complicado, ¿no? Aquí con el cuento de que la seguridad es una responsabilidad del Estado. Sin duda que la Constitución establece, ¿no? De quién será el responsable de la seguridad interna. Y la seguridad externa es el Estado a través de la policía, que es la que garantiza la seguridad interna, y a través del ejército, que es el que garantiza la seguridad externa. Fernando, creo que el gobierno actual se está durmiendo, ¿no? No sé si es ya un cansancio generalizado en su administración, es un cansancio en el gobierno que no se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que es hora de sacar al ejército de las calles, es hora de que trabajen en forma coordinada, en conjunta con la policía. No podemos permitir que estas bandas delincuenciales, que estas bandas de narcotráfico se apoderen del país. Un país que no tiene seguridad, un país que vive en zozobra, no puede desarrollarse. Creo que es hora también que los gobiernos seccionales, llámense gobiernos autónomos, llámense gobiernos provinciales, Fernando, coordinen estas actividades. Ellos están en la obligación de garantizar seguridad a los ecuatorianos. No puede ser posible que todos los días oigamos que han entrado, han asaltado, han entrado, han matado, han secuestrado, ha habido gente que le ha ido matando en una moto a tal persona. Fernando, un país tan pequeñito como el nuestro, no tenemos la capacidad para controlar, no puede ser, pues. Y aquí no pueden estar nuestros gobernantes, nuestras autoridades, lavándose las manos y diciendo, no, como no es mi responsabilidad, problema, ¿no? Entonces, ¿para qué les elegimos? Pues no, si no van a tener la capacidad de coordinar, de tomar ese liderazgo, esa capacidad para brindarnos tranquilidad y seguridad y poder seguir adelante, pues. Ese es el tema al final. Y uno termina preocupándose, bueno, ¿y qué mismo pasa? Se nos pretende confundir y decir que todo va bien. Es más, a 6 meses de salir, Lenín Moreno parece querer irse de a buenas, con buena imagen. En su nuevo programa radial,
intenta recuperar la comunicación ciudadana que su gobierno nunca tuvo, aunque de verdad no lo logra. ¿Y de dónde sale este programa radial? Es una muestra de corrupción. Es una forma de mostrarnos la corrupción de cuerpo entero. Sale el programa radial en agradecimiento por las frecuencias, entre comillas, otorgadas en estos días. Da una vergüenza terrible, terrible. Un gobierno que está de salida, un pésimo gobierno, junto a los medios de comunicación poderosos, entre comillas, dándole micrófono para que engañe a la gente. Claro, a cambio de las frecuencias que acaban de recibir y que las van a gozar y usufructuar por 15 años. Me pregunto yo, ¿otra vez la Contraloría mirará para otro lado? ¿Otra vez la Contraloría emitirá un informe negativo, pero nadie le hará caso a la Contraloría? Las recomendaciones de la Contraloría son de obligatorio cumplimiento, lo dice la ley. Hay un informe de Contraloría del 2016. ¿Qué pasó con ese informe? ¿Por qué nunca se revertieron las frecuencias como ordenaba el informe? ¿Qué es lo que están esperando? Decía ya Carlos Andrés Michelena que primero iban a dar la frecuencia, es decir, a dar la concesión y después iban a chequear, lo que es ilógico. ¿Crees tú que este juego de Moreno le pueda deparar en algo, contar ahora con un generoso espacio de la radiodifusión corrupta del Ecuador en esta cadena con el presidente que se desarrolla todos los lunes? No, de ninguna manera, Fernando, un gobierno tan débil. ¿Quién nos dejó a este gobierno, Fernando? ¿Quién nos metió por los ojos a este gobierno? ¿Quién ilegalmente dejó a este gobierno? Fue Correos, fue Correísmo. Acuérdate cómo nos vendían y nos decían. Moreno nunca tuvo la capacidad de enfrentarse a un debate. Nos decían que Moreno es pueblo, que Moreno sabe gobernar, sabe administrar. Imagínate. Ahora Arauz, una persona que nadie conocía, que nadie sabe, que sabemos que ha sido funcionario del Banco Central, sabemos que ha sido parte de la deuda grande que ahora tenemos como país. ¿Sabrá administrar el país? ¿Tendrá la capacidad para administrar el país? No, creo que de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, Fernando, creo que Moreno, a estas alturas, querer subir su popularidad o su grado de aceptación ante la sociedad cuando el país está viviendo momentos difíciles, donde que para poder pagar sueldos, remuneraciones a proveedores, transferir los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que estar solo sacando préstamos. Fernando, ¿qué grado de credibilidad puede tener o de satisfacción puede tener un gobierno así? Son patadas de ahogado, ¿no? A veces también podrá ser una dosis de vanidad en el gobierno, ¿no? Como tú dices, a lo mejor va ubicando a su gente, ¿no? Porque también en esto de la concesión de las frecuencias, todos hablan de muchas irregularidades, ¿no? También hay mucho dinero ahí, mucho dinero, que están llevando muchos funcionarios, ¿no? Ahora mismo se habla de Michelena, ¿no? No nos olvidemos, ya que tú mencionas al CAN, y no es una ofensa, él mismo escribe así, CAN en Twitter, Carlos Andrés Michelena, el CAM. Él dice que se les acabó la pauta y olvidan la ética. Él se defiende y dice que nunca fue dueño de Veritas. Nadie dice que fue dueño de Veritas. Trabajó en Veritas y hay precisamente un audio de Roberto Chavarría, presidente de Veritas DDB, que confirmó que Andrés Michelena trabajó en su agencia, que son panas. Él asegura que no hubo nada trucho, pero el ministro no se salva. ¿Por qué no se salva el ministro? Porque en ese tiempito firmaron contratos por más de $6 millones y los contratos están firmados por el señor Michelena como gerente de Veritas. Y al mismo tiempo era funcionario del Estado. Así que, ¿cómo puede ser posible que él determine la publicidad y él mismo firme? Son algunos de estos temas. Obviamente que si no firmaba él no recibía porcentaje. Esa es la empresa privada. Pero él podía ser funcionario público y al mismo tiempo dar la orden para que se firmen los contratos y firmarlos él mismo desde el otro punto. O sea, el tema es claro. Por eso Anderson Boscan se le burla ayer y le dice aprendiz de corrupto. Por eso le dice, esperemos nomás unos 5 o 6 meses, ya veremos qué haces después.
porque obviamente, como le dice en la última frase, el peculado no prescribe. no prescribe. Y más tarde o más temprano, dineros del Estado tendrá que dar una explicación. Boscán es duro, obviamente, como siempre lo fue, y dice lo que tiene que decir. Le dice que no tiene la capacidad siquiera de entender la situación, pero bueno, le dice no hay problema. Así de claro y así de fuerte. Y nosotros hemos escuchado, obviamente, hemos escuchado todo. Este audio en el que interviene precisamente este señor de Veritas DDB, Roberto Chavarría, es un audio de 1 minuto y pico, pero es muy claro. Ahí determina que sí, Michelena sí trabajó allí. Lo otro es una investigación de la Posta que sitúa exactamente que era funcionario gubernamental en ese entonces. O sea, no puede decir que no correspondía. Estaba firmando como parte de la agencia, pero era parte del gobierno y era parte de las decisiones de la publicidad. Pues este es un tema claro, ¿no? Así es, Orlando. Creo que la Posta ha hecho una buena publicación, una buena investigación. Le ha dicho las cosas como son. Creo que la Posta hace un buen periodismo también. Podrá tener equivocaciones como todos, pero creo que es buen periodismo, ¿no? Un periodismo diferente, un periodismo un poco más informal y todo, pero creo que hay mucho profesionalismo también ahí. Sí, es un delito que el enriquecimiento ilícito o la concusión son delitos que no prescriben y algún rato tendrá que rendir cuentas, o a lo mejor ya no estará aquí también, ¿no? Porque esta gente, hay que decirlo, y eso tenemos que manifestar, Fernando, la corrupción del correísmo en el bolerismo ha sido la misma, ha sido lo mismo. Ha habido actos delincuenciales, actos de corrupción pero impresionantes, ¿no? Y aquí no se habla de $1,000, $2,000, $5,000, aquí hablamos de millones de dólares. El país se enseñó a gastar por millones, por decenas, por cientos, por miles de millones, a manos llenas. ¿Y eso cuánto daño nos ha causado? No dejemos de seguir lo que tú dices, pero también no nos olvidemos del secuestro de Heriberto Glass, el hermano de Jorge Glass Espinel. Él fue sacado de un carrito pequeño, ¿no? Que debe costar unos $200,000. Un BMW, ni más ni menos. ¿De dónde? ¿En qué trabaja el señor Heriberto Glass Espinel? ¿Y pedían $400,000 a la familia de Jorge Glass para devolver al señor Glass. Pero ya ha sido liberado, por cierto. Eso dice la policía, y hay que insistir que los testaferros de Glass fueron su hermano Heriberto Glass y Miguel Oor. ¿Quién es Miguel Oor? Para quien no lo conoce, es el actual presidente de la Liga Pro Ecuador. Esto lo revela en periodismo de investigación Fernando Villavicencio, que no se equivoca. Fernando, el mayor problema que tenemos los ecuatorianos, o uno de los problemas, porque ahora parece que nos han caído las 7 plagas, Fernando, es la corrupción. Y la corrupción está distribuida en los diferentes niveles. Lamentablemente aquí hay una falsa solidaridad, ¿no? De defender al corrupto, de solidarizarnos con el pillo, ¿no? Es que es buena gente, pues dice. Aquí debemos aprender a sancionar a los corruptos. Y en el correísmo hubo mucho lavado de dinero, mucho enriquecimiento ilícito. Eso ojalá algún rato podamos destaparlo, ojalá la justicia vaya destapando eso, ojalá la asamblea vaya aprobando esta ley que permita de alguna manera recuperar algo en estos momentos que el país requiere de recursos. Ojalá estos dineros sirvan para algo, ¿no? Pero te voy a insistir. Ojo, que pretenden pasar una ley para recuperar una ley de extinción de dominio que no recupera nada, pero en caso de recuperar el 70% van a bonos, a regalos, a obsequios, a cuidar a los niños, etcétera, etcétera. Y el 30% dicen va a capacitación. Es decir, hay que decirle a la gente, entre comillas, van a recuperar o pretenden recuperar, pero solo para volvernos a robar. Esto con todas las letras. Nada más, es esto. Y esa es otra gran verdad, porque a través de estas ayudas que supuestamente del gobierno, mucho dinero se llevan unos sinvergüenzas, ¿no? Unos funcionarios corruptos,
porque realmente a veces todas estas ayudas que deberían llegar al más pobre, al más necesitado, al que no tiene empleo, al que se encuentra en estado de extrema pobreza, no llega, pues, ¿no? Porque no tenemos simplemente unos buenos contactos, ¿no? Porque no hacemos funcionar la tecnología, porque no queremos hacer bien las cosas, porque los sinvergüenzas, los pillos, los corruptos tapan todo esto. El tiempo es nuestro peor enemigo, mi querido Pablo. El tiempo es nuestro peor enemigo, nos ajusta terriblemente. Pero sí quisiera un comentario al cerrar. Ayer se generó un agrio debate en redes sociales por una caricatura de Bonil sobre Maradona, que parece que Maradona veía las nubes como coca, y a muchos no les gustó, que sí, que grosero, que etcétera, que de por aquí y por acá. Argentina dice que murió su dios del fútbol. Yo creo que ni el 10 del fútbol, peor el dios del fútbol. Muchos comparan a Maradona con Pelé. Pelé hizo 1.600 goles, Maradona no llegó ni a 500. Esas son las pequeñas diferencias. Pelé era un señor, Maradona era un cocainómano. Pelé tiene bienes en base a su esfuerzo y a su trabajo. Maradona tiene millones de dólares. Yo no entiendo cómo, porque los perdió todo con la droga. Pero se dice que los Castro, Chávez, Maduro y los propios Kirchner le han entregado millones de dólares a Maradona, y ahora tiene una fortuna para pelear. Las herencias de Maradona dicen que son incalculables, y uno se pregunta cómo, si se lo fumó todo, si vivió del vicio, si para entrar a una clínica no tenía dinero. O sea, cosas como estas son graves y hay que decirlas. Aquí les molesta que se toque este tema, pero la verdad, Maradona representa lo peor que hemos tenido. Un mal deportista, bueno, porque Dios le dio las habilidades innatas de él. Mal deportista porque nunca las utilizó para el bien. Un mal ciudadano que se ponderaba del gol que hizo a los ingleses. Él decía la mano de Dios, y muchos torpes creyeron aquello. No, eso no había que ponderarse, eso había que avergonzarse. Engañar al mundo del fútbol y convertir un gol con la mano es para tener vergüenza. Sus excesos, su grosería, alguien que necesitaba 4 minutos para y no podía ni hablar más de lo intoxicado que estaba con la droga, y que lo ponderen como a un dios, que llore un pueblo por alguien como él. Ay. Uno termina diciendo, esa es la sociedad actual, en que alabamos lo inservible y ocultamos lo valioso. De una sociedad actual en que lo bueno es malo y lo malo es superior, excelente. Una sociedad en que hemos perdido valores. Una sociedad en que cualquier cocainómano, por estar al lado de Maduro, de Castro, merece ponderárselo. ¿Por qué? Y eso es lo que no terminamos de entender. ¿Por qué el debate? Puedo no estar de acuerdo con Bonil. No, es que vean la caricatura que hacen los ingleses, una caricatura en la que dribla Shakespeare, una caricatura en la que dejen el piso al rey Jorge VIII, más adelante a la reina, en una caricatura en que dribla a los Beatles, y una caricatura en la que uno de los famosos cantantes británicos, se me ve el nombre en este instante, solo está mirando, y Maradona llega al fondo para rematar ante Peter Shilton. Esa es la caricatura de extranjero. Loable, los ingleses quieren ponerla, perfecto, eso es su derecho. Nadie puede criticarlos. Acá Bonil hace una caricatura diferente y hay que lanzarse con todo, pues. O sea, Bonil no entiende, Bonil no sabe que los que mueren tienen que ser llevados al altar. No, señor, no. O sea, a la gente hay que seguirla calificando. Lo demás es hipocresía y es mentira barata. Paulo. Así es, Fernando. Bonil es un genio de la caricatura. Y él hace caricaturas inteligentes. Políticas también. Él no lo dice, ¿no? Él no lo dice, pero su caricatura, su gráfico lo dice todo, ¿no? Y puede dar a muchas interpretaciones también. Sin duda, Fernando, Maradona fue un genio. En la cancha, en el fútbol, como jugador, fue un genio. Eso nadie lo puede desconocer. O sea, yo creo que estoy creo que seguro en ese tema.
nació en un barrio pobre, fue pobre, el pobre Maradona, nace de los estratos bien populares, ¿no? Y fue creciendo, pero Dios le dio esa habilidad, esa capacidad para el fútbol, para dominar el balón. Era como que la pelota estaba imantada a sus pies, ¿no? Hablan de que son 500 millones de dólares algunos, ¿no?, que tiene Maradona. Pero ya como persona no tuvo la formación, no tuvo la educación, no tuvo la preparación para poder enfrentarse al éxito, Fernando. Y eso es lamentable, ¿no? Como ser humano dejó muchas cosas que hacer. Él decía que él fue del pueblo y quería ser un humano como el pueblo, como los demás. No quería ser diferente. Él lo manifestaba. Muchas genialidades como deportista, como futbolista. Acuérdate, tú ya lo mencionaste en el año 86 en el Mundial de México. Los goles maestros, ¿no? El uno que le pusieron el pueblo, lo dijo la mano de Dios, ¿no? Lo dijeron muchos periodistas. Y el otro, una que se lleva desde la mitad de la cancha y va driblando y va llevándose a los jugadores ingleses, ¿no? Acuérdate que en el 81 hubo la guerra de las Malvinas y eso llevó a un euforismo tremendo, ¿no? Ellos ahora, los humanos, como que es torpe, ¿no? No es adecuado. Los humanos somos vulnerables, los humanos tenemos muchas limitaciones, tenemos muchos prejuicios y eso no nos ha permitido subir de nivel. Creo que solo Dios está en otro nivel y en otra cosa. Entonces yo no creo que por qué juzgar a Bonín por una caricatura, ¿no? Hasta hay gente que no tiene la suficiente amplitud, la suficiente capacidad para razonar y entender estas cosas. Estoy de acuerdo contigo. Una sola corrección nomás desde mi criterio personal. No es la mano de Dios. Dios no hace trampa. Dios pondera la ética, no lo contrario. Concluimos, Paulo. Gracias por acompañarnos. Siempre un placer. Un buen día, Fernando. Un buen día a todos. Un buen día, Ramón. Y muchas gracias, ¿no? Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.